cada intención respondemos: ruega por nosotros. Santísima Virgen María, Arca de la Nueva Alianza, San José, San Miguel Arcángel, nuestros santos ángeles custodios. Bueno, les doy entonces, si quieren pueden sentarse, les doy este pensamiento un poco que me han pedido para guiar un poquito nuestra adoración de este día. Primero, una gran alegría estar con ustedes, adoradores del Santísimo Sacramento del altar de Jesús Eucaristía, en este tercer y hermoso encuentro de adoradores eucarísticos de la Arquidiócesis. En primer lugar, cuando me llegó la invitación, me fijé en este hermoso lema que ustedes han elegido, ¿no? Jesús, de rodillas ante tu viva presencia, el amor triunfará. Así que le pedí al Espíritu Santo que me diera la gracia de decirles algo en relación a este lema. Y entonces empecé a recordar cómo Dios había preparado en el Antiguo Testamento esta maravilla que tenemos, que es la Eucaristía. No tenemos que acostumbrarnos, tenemos que siempre sorprendernos que Dios haya querido darnos la Eucaristía, la presencia viva de Jesús. En el Antiguo Testamento leemos que cuando Yahvé en su gran misericordia quiso liberar a su pueblo, elegido de la esclavitud y de la opresión en Egipto, los protegió y acompañó en su peregrinación por el duro desierto. Los sacó de Egipto y los acompañó. Y para que supieran que siempre estaba con ellos, les mandó a Moisés construir lo que Dios llamó la tienda de la reunión, el tabernáculo de su presencia, un lugar santo en que Dios manifestaba su gloria, todo su poder y majestad, su presencia protectora sobre su pueblo, simbolizada por el Arca de la Alianza. Ellos no tenían la Eucaristía, tenían el Arca de la Alianza y tenían esa tienda que era móvil, se iba moviendo con ellos, la levantaban, la volvían a construir y los acompañaba y los protegía a lo largo del camino. La carta a los Hebreos, ya en el Nuevo Testamento, el apóstol San Pablo en la carta a los Hebreos, nos descubre con más precisión lo que había en el Arca de la Alianza. ¿Qué había dentro de esa caja de madera hermosa que tenía arriba como 2 querubines y que era el símbolo del amor de Dios que acompañaba a su pueblo, para que ellos se sintieran seguros, protegidos? Dice así la carta a los Hebreos: la primera alianza tenía un ritual para el culto y un santuario terrestre. En él se instaló un primer recinto donde estaban el candelabro, la mesa y los panes de la oblación. Era el lugar llamado Santo. Luego, detrás del segundo velo, había otro recinto llamado el Santo de los Santos. Allí estaban el altar de oro para los perfumes y el Arca de la Alianza, toda recubierta de oro, en la cual había un cofre de oro con el maná, la vara de Aarón, que había florecido milagrosamente, y las tablas de piedra de la alianza de los 10 mandamientos. Y sobre ella Dios hizo poner querubines de su gloria de oro que cubrían con sus alas esta arca. Miren qué hermoso, ¿no? Como Dios les pone ese signo de que Él está ahí protegiéndolos. ¿Qué significado tenían estos 3 elementos? Pensemos que están adentro estos 3 elementos. ¿Qué serían? El cofre de oro con el maná es el pan milagroso con que Dios los alimentó en medio del desierto, de esa travesía tan dura, ¿no? Tan dura. La vara de Aarón es la vara del pastor que había florecido milagrosamente. Y las 2 tablas de la alianza tenían esculpidos por el dedo de Dios los 10 mandamientos. ¿Qué significaban las 2 tablas de la alianza? Eran la guía de Dios a su pueblo,
para que no se desvíe del camino de la verdad, de la justicia, del bien y del amor, ni sea engañado por el padre de la mentira. Son la luz de Dios que necesitamos en el peregrinar de nuestra luz terrena. A veces no sabemos para dónde ir. Bueno, Dios nos dio los 10 mandamientos para guiarnos. La vara de Aarón es la vara del pastor que protege a sus ovejas de las fieras con el bastón, por eso lo tienen los obispos, protege de las fieras a sus ovejas porque las quieren matar, hasta dar la vida si es necesario el pastor por las ovejas. Y el cofre de oro con maná es el alimento milagroso que Dios da a su pueblo para que no desfallezca en su duro peregrinar por el desierto y pueda llegar a la tierra prometida de Israel. Cuando Israel era fiel a su alianza con Yahvé, era un pueblo agradecido y daba culto al único Dios verdadero y no a los ídolos, entonces estaba protegido y nada lo podía dañar, nada. Cuando se apartaba de Dios y no le daba culto en este lugar de adoración, entonces comenzaban los peligros, los daños de todo tipo que acarreaban gran sufrimiento al pueblo de Dios, cuando no se acercaban a Dios. Entonces, nosotros tenemos que pensar que Dios a nosotros, en el Santísimo Sacramento, también nos ha dado un signo de su protección y de su presencia. ¿Ven? Es muy hermoso porque en el sagrario nosotros lo tenemos a Jesús. ¿Y qué nos quiere decir con eso Jesús? Que siempre está con nosotros. Pero ya no tenemos ahí dentro del sagrario simplemente un símbolo de su presencia. No tenemos, por ejemplo, la vara de Aarón. No, está el mismo buen pastor que nos protege él mismo. No hay solo una vara, es él, el buen pastor celestial, el que nos protege. No tenemos tampoco las tablas de la ley, de los 10 mandamientos en piedra, sino que Jesús, que está en el sagrario, nos da la luz del Espíritu Santo, ilumina nuestra mente desde el sagrario para preservarnos de las tinieblas, de tantos errores que hay en el mundo, de los engaños del diablo y guiarnos. Y tampoco tenemos un pedazo de pan milagroso de maná. Tenemos el mismo cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Dios nos ha dado un regalo mucho más grande. Pero, y acá hay una advertencia para los adoradores, van a ver que es bastante cortito, hay una advertencia, ¿cuál es? Que a veces los judíos se aprovechaban de esta presencia de Dios. ¿Y qué hacían? En vez de seguir los mandamientos de Dios, usaban el arca para que no les pasara nada y después hacían su voluntad, la voluntad humana, cumplían sus deseos. Entonces Dios permitía que igual ellos padecieran. Por eso me parece a mí que es muy importante cómo uno va al Santísimo Sacramento, cómo va a adorar. Ustedes fíjense lo que está pasando en nuestra sociedad. Hay cada vez más miseria, más pobreza. Hay inseguridad, hay violencia, homicidios en las calles, división en la familia, mucha crueldad. ¿De dónde viene todo esto? Que no estamos dejando que Dios nos proteja. Por ejemplo, nosotros aceptamos que se mate a los niños antes de nacer en el vientre de su madre y después nos sorprendemos de que haya violencia y se mate a la gente en la calle. Es imposible, ¿entienden? Si yo permito que al más inocente e indefenso lo maten, ¿por qué no nos van a matar a nosotros? Entonces Dios nos está diciendo, déjense proteger por mí. Déjense, nos dice el Padre Celestial, guiar por mi Hijo. Entonces, tenemos que ir al Santísimo Sacramento ¿cómo? Esto es muy importante. Meditando su palabra, las enseñanzas de la Iglesia. Pero adorar significa primero ¿qué? Dar gracias y escuchar. A veces nosotros vamos al Santísimo y hablamos nosotros. No escuchamos, no nos dejamos guiar por Dios, sino que hablamos nosotros a Dios. No escuchamos a Dios que nos quiere hablar a nosotros. Entonces, lo primero cuando uno va a adorar es hacer silencio. Adorar. No llevar a Dios nuestros planes,
sino escuchar su voz, dejar que Él nos hable para que convierta nuestro corazón, nuestro corazón. Me parece que eso es fundamental. Me parece que si pasan tantas cosas malas en nuestra sociedad es porque no lo estamos escuchando a Dios, no nos estamos dejando proteger y guiar por Él, proteger y guiar por Él. Y quería terminar simplemente hablando, ya vimos entonces 2 tabernáculos, ¿no? El del Antiguo Testamento y el que tenemos nosotros acá en la tierra, que es el regalo más grande de nuestro Padre Celestial, que es Jesús mismo, que nos asegura que está con nosotros, que siempre nos está protegiendo y nos está alimentando con la Eucaristía para que podamos peregrinar hasta la tierra prometida, que es el cielo. Pero hay un tercer tabernáculo, y quiero terminar simplemente con esto. Cuando San Juan, el apóstol San Juan en el Apocalipsis, ve al final qué va a pasar en el cielo, tiene una visión muy hermosa que se las quiero leer, que está al final del libro del Apocalipsis, porque es lo que, si somos fieles, nos va a pasar a nosotros. Dice así, en el capítulo 21 del Apocalipsis, dice: después vi un cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe más. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Es la iglesia. Son todos los que han alcanzado la salvación por la gracia de Dios, y Jesús los va a recibir como un esposo recibe a su esposa. Y dice así: y oí una voz potente de un ángel que decía desde el trono: esta es la morada y el tabernáculo de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos, ellos serán su pueblo y el mismo Dios estará con ellos. Él secará todas sus lágrimas y ya no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes ya pasó. Y el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y agregó: escribe estas palabras que son verdaderas y dignas de crédito. Miren qué hermoso lo que Jesús nos dice, que nos va a decir en el cielo. Ya está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Qué hermoso, el tabernáculo del cielo. Tenemos tabernáculo en la tierra, pero está preparando esa casa que Dios nos está preparando maravillosa en el cielo. Y termino con esto, lo último, que es que además Dios nos dio otro regalo. Ustedes se acuerdan que cuando rezamos las letanías a la Virgen en el rosario, ¿cómo la llamamos? El arca de la alianza. Entonces tenemos una madre que llevó al santo de los santos en su seno, y que además Jesús le encomendó que nos cuide a nosotros porque nos hizo hermanos de Él por su sangre derramada en la cruz, y nos dijo: aquí tienes a tus hijos. Y ella nos lleva espiritualmente en su seno. Es el arca de la alianza, de la nueva alianza, y se está apareciendo en todos los lugares del mundo diciéndonos: estos tiempos son difíciles, pero no se preocupen, Jesús está con ustedes y yo estoy con ustedes. Así que pidámosle eso, y termino, a Dios. Cuando vamos a adorar, no llevemos nuestros planes. No le empecemos a pedir lo que nosotros queremos. Escuchemos su voz. Dejémonos guiar por su voluntad. Y así tendremos paz y además nos llenaremos de Dios y se lo daremos a aquellos que todavía no lo conocen. Que así sea. Agradecemos las palabras que el Espíritu Santo nos decía a través del Padre José María. Ahora llega este momento tan importante donde Jesús Eucaristía se va a hacer presente en medio de nosotros para estar en esa escucha a través del rezo del Santo Rosario. María, el arca de la nueva alianza, la que llevó a Jesús en su vientre, custodia viviente del Dios vivo,
es quien nos va a enseñar a escucharlo a Jesús Eucaristía, a conocer ese clamor porque su Hijo tiene sed de amor, sed de que no lo dejemos solo en los sagrarios, sed de nuestra adoración. Por eso en este Santo Rosario invito a los servidores que tienen que hacer el Santo Rosario que se vayan acercando acá adelante. Este Santo Rosario está guiado por coordinadores de cada capilla, referentes de cada capilla que van a estar en representación de ellas, orando todos juntos como iglesia este Santo Rosario. Y queremos pedirle a Mamita María que ella nos dé ese corazón eucarístico y nos enseñe a ser adoradores en espíritu y en verdad, porque María nos lleva a Jesús. María nos enseña cómo adorar a Jesús, cómo amarlo cada día más y tener ese espíritu de adoración continua que no se interrumpe en nuestro trabajo, que no se interrumpe en nuestras obligaciones cotidianas. Siempre nos enseña a tener esa mirada fija en Jesús. Así también nosotros cuando estamos en la casa podemos tener esa jaculatoria continua en nuestros labios. Bendito y alabado sea Jesús sacramentado. Bendito y adorado sea en cada sagrario. Y ir ofreciéndole nuestro trabajo como adoración continua.